Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, se escucha. Bueno, perdón por la demora. Tuve un inconveniente con... no me funcionaba el otro micrófono, el otro manos libres. Bueno, vamos a empezar con la clase de repaso del día de hoy. Son varios temas los que están asignados. Aquellos que fueron el miércoles pasado en la clase, yo les había dicho que por ahí si podían, que leyeran un poquito los temas del programa. Y si les surgía alguna duda me la podían ir planteando, así hacíamos un poquito esto un poco más dinámico. No sé qué les parece. ¿Alguno tiene alguna duda con relación a los temas que tocan hoy? Para que conversemos. Sí, Andrea. Disculpa, te quería hacer una consulta por la tercera vía, que ayer nos dijeron que era importante. ¿Está Y no bien? entiendo cuál es. La tercera vía, eso está vinculado con la opción que tiene el juez de imponer, digamos, el acuerdo a la mayoría, de homologarlo, cuando no se consiguen las mayorías necesarias por ley y hay categorización. Vamos a ver si compartimos un poquito el artículo, así por lo menos nos ubicamos en eso. A ver. ¿Sería el Quantum Power o el salvataje? No, está vinculado con el Random Power. Ah, entonces ya sé. Ya. ¿Sabes? Es la última parte que se da cuando hay categorización y no se consiguieron las mayorías que establece el artículo 45 o el 67, entonces habilita al juez a poder imponer el acuerdo a quienes no Claro, votaron que se dan las favorablemente, 4 condiciones. y Eso se dan es. las 4 condiciones. Pero ¿qué Ah, pasa? Cuando se da la tercera vía, se da en el caso de que se den esas condiciones, pero o no dan esas condiciones cuando el juez encuentra que hay fraude o hay abuso. Aún consiguiéndose las mayorías no se dan, ¿no? El juez dice la opción, la propuesta es fraudulenta o es abusiva, entonces en cualquiera de los tres casos, se encuentra que hay fraude o hay abuso, la tercera vía sería que le dé la posibilidad al concursado que formule una nueva propuesta. Eso es la tercera vía. listo. Gracias. ¿Está bien? Bien. ¿Hay alguna otra consulta más que quieran hacer? Si no, arrancamos a hablar de los temas que nos tocan. Arrancamos un poquito entonces. Si bien son varios, yo voy a hacer hincapié un poco en por ahí lo que más me parece importante que comprendan, y después el resto, bueno, lo estudiarán para el examen. A ver, vamos a abrir. Vamos a tratar de guiarnos por la ley hoy. Si bien tengo algún apuntecito de PowerPoint, vamos a tratar de guiarnos por la ley. Bien. El punto 8 del programa arranca hablando de lo que es... ¿Pueden ver ahí lo que está compartido? ¿Sí? Bueno, es el artículo, en realidad es el artículo 32. A ver, vamos a dar un poquito menos de zoom. Ahí está. Bueno, varias cositas vinculadas con el tema de la verificación. En primer lugar, lo primero que tiene que ver es que hace referencia a todos los acreedores, y si por causa de título anterior tienen que presentar un pedido de verificación de sus créditos, indicando monto, causa y privilegio. Vamos a quedarnos ahí. Como primera medida, analizar un poquito de quiénes son de qué es en sí el pedido de verificación. Es la forma digamos, más importante en la cual tiene el pretenso acreedor de poder hacerse reconocer y poder llegar a tener su derecho a poder después participar en el proceso. El concurso preventivo es un mecanismo, como habíamos dicho, que estaba establecido para que el concursado pueda
salir del estado de cesación de pagos, ese inconveniente que tenía, a través de la negociación. ¿Con quién? Con los acreedores. ¿Y esos acreedores cómo comprueban que son tal? Bueno, una de las formas es el pedido de verificación ante el síndico, que es lo que se llama la verificación ordinaria, verificación tempestiva también ante el síndico. ¿Hay otras formas de poder ser reconocido como tal? Sí, por ejemplo, el caso del el pronto pago, donde establece que la sentencia dictada en un pronto pago tiene el valor de una verificación. La verificación tardía también es otro caso. Pero bueno, en principio, dice todos los acreedores por causa título anterior a la presentación y sus garantes deben formular al síndico el pedido de verificación de sus créditos indicando monto, causa y privilegio. ¿Cómo es un pedido verificatorio? Un pedido verificatorio es un escrito que se presenta ante el síndico que tiene que tener más o menos los requisitos parecidos a una demanda. Un encabezado en donde se presenta este pretenso acreedor, da sus datos, tiene que constituir domicilio, y después lo que dice básicamente es, vengo por el presente a solicitar la verificación del siguiente crédito. Y ahí tiene que hacer una descripción de los hechos, por eso es muy parecido a una demanda. Y en esos hechos es donde va a indicar, como dice ahí, el monto, la causa y el privilegio, si es que corresponde. Esa invocación no es decir, soy acreedor porque me debe tanta plata, y punto. No, hay que hacerle entender al juez, por lo menos a través de indicios, aunque sea, que ese crédito existe, que ese crédito es exigible, y que lo tiene que reconocer. No basta con la mera invocación, si se quiere. Cuando hace referencia a la indicación de la causa, la indicación del monto y del privilegio, tiene que, digamos, expresarlo de un modo que sea suficiente. En cuanto al monto, lo que es importante que es lo que tiene que hacer es hacer un cálculo detallado de cómo que justifique por qué reclama esa cantidad de plata. No decir, me debe 100.000 pesos. Me debe 100.000 pesos porque incumplió con esto, con esto, con esto, porque nos habíamos comprometido de esta manera y no lo cumplió, etc. La indicación del privilegio tiene que ver con lo siguiente. Una vez que ya indicó el monto y la causa, después hablamos de la causa porque da un poquito más para hablar, el privilegio básicamente es tomar la ley de concursos o aquella ley que establezca privilegios, porque cuando ustedes estudian privilegios, que lo van a ver más en la segunda parte, los mismos artículos que establecen los privilegios son el 239 en adelante, hacen referencia también a las leyes especiales. Entonces, se va a tomar aquella norma, aquella legislación que establezca qué créditos tienen privilegio, y lo que va a hacer es aplicar cómo se subsume, digamos, los hechos, como lo que relató, se justifica que tiene un privilegio. Y con la causa, lo que se tiene que indicar es el negocio de origen. Eso es la causa fuente. ¿Qué es lo que originó? El contrato de mutuo, un vínculo comercial, una compraventa, puede ser una cuenta corriente, una tarjeta de crédito, una deuda por tarjeta de crédito, un crédito hipotecario, bueno, el que a ustedes se les ocurra. Y lo que sí se ha discutido mucho, que está bueno que lo sepan, me parece que es que tiene que ver con el tema de la indicación o probar la causa. Y hay tres posturas, digamos, más que nada, que se pueden decir, o sea, hay alguna posición que dice que basta con la mera indicación, es decir, el crédito se corresponde a una deuda por un mutuo, y el mutuo lo va a acompañar con la documentación. Después hay otro que establece que no, que la causa tiene que ser probada, no se basta con indicar lo que es el crédito. Y una que es más intermedia que dice que hay que indicar, hay que relatar los hechos, y hay que relacionarlo con la documentación, y después el síndico es el que va a tener la carga de tener que investigar, porque ustedes ven el artículo 33 habla de facultades investigativas, y después vamos a ver que el artículo, cuando hace referencia al informe individual, tiene que hacer referencia a lo que investigó. El síndico tendría como una carga de poder investigar de que eso que indica, que señala el acreedor, es lo correcto. Junto con todo este escrito, tiene que acompañar la documentación que hace a lo que está diciendo, que justifica.
Es muy acotado el margen de prueba que hay en esta etapa verificatoria. Solamente la documentación. ¿Cuál documentación? Cualquier tipo de documentación que pueda acompañar. Pero es muy importante que cuando hace ese relato de los hechos, vincule bien lo que está diciendo con la documentación que tiene. Como es muy limitado, no es un proceso de conocimiento en el cual hay que probar la causa, ahí sí, si uno tiene más medios de prueba. Acá, con una buena relación entre lo que son los hechos y la documentación, más lo que lo que tenga que investigar el síndico, debería ser suficiente para poder ser incorporado en el pasivo. Lo que sí, necesariamente, esa documentación va a tener que ser traída y va a tener que acompañarse en original, como dice el procedimiento es el siguiente. Se presenta ante el síndico la documentación, se tiene que traer el original, más 2 copias, eso se le entrega al síndico, el síndico controla que los originales coincidan con las copias, sella y le devuelve los originales. Y después del síndico, históricamente lo que hacía era presentar ese pedido verificatorio junto con el informe individual. Hoy en día, por lo menos en el juzgado, lo que hace es escanear todo y todo se remite digitalmente. A lo sumo, si en el juzgado nosotros necesitamos dar con esa copia que tiene el síndico, o con el original que tiene el pretenso acreedor, se lo pedimos. Pero lo que sí es importante que no se pueden presentar copias nada más, porque lo dice la norma, lo dice bien acá en esta parte, la omisión de presentarlos obsta a la verificación. Después, ¿tiene alguna duda al respecto acá? Sí, Mariela, decime. Una consulta. Usted dijo que había, que había 3 posturas. Una que Sí. bastaba solo con la mera indicación, otra que la causa tiene que ser probada, y la otra, ¿cuál sería? La intermedia es que se tiene que indicar, que se tiene que hacer un relato de los hechos, pero tiene que estar acompañado de una tarea investigativa del síndico, porque el síndico está obligado a investigar. Y que esos hechos tienen que generar cuando mucho, esa descripción, cuando mucho indicios al juez, porque el juez nunca va a lograr una convicción absoluta, salvo algunos casos especiales, de que el crédito efectivamente existe. Hay muchas circunstancias en las cuales no va a poder acreditar todo. Entonces, por lo menos que al juez le permita inducir, ¿no?, que el crédito existe. Esa es la postura más intermedia. Y que lo que se busca es, más que nada, analizar la procedencia del crédito en función de las circunstancias del caso, es decir, teniendo en cuenta la actividad que desarrolla el deudor. Por ejemplo, muchas veces sucede en empresas agropecuarias, en los cuales algunos transportistas que brindaron una locación de servicio, no un transporte, no tienen toda la documentación que permita acreditar que hizo ese transporte. Pero puede ser que surja de los libros, o debería surgir de los libros de esa empresa. Entonces quizá no le podemos dar toda la carga a ese transportista, que tiene cierta informalidad en el manejo de su documentación, para poder generar una convicción absoluta. Ahí basta con que presente la documentación que tenga, con que haga un relato, que no lo va a poder soportar, por ejemplo, con testigos, porque en esta instancia solamente tiene documentación. Bueno, en esos casos hay que ser flexible y hay que entender que las circunstancias hacen que esa empresa se vinculaba con muchos transportistas, hacía su giro comercial trabajar de esa manera. Eso es una postura más que nada intermedia. ¿Bien? Bueno, Gracias. no de nada. Después, el segundo párrafo habla del pedido de verificación, produce los efectos de la demanda judicial, interrumpe la prescripción, impide la caducidad del derecho de la instancia. Esto es importante por lo siguiente. Imagínense que el procedimiento, por alguna razón, llega a ser desistido, ¿no? No publicó los edictos y demás, y en el medio estaba corriendo un plazo de prescripción. Que lo que hace acá es que la demanda, como el efecto que se le da es la demanda, entonces el acreedor ya se queda tranquilo de que después, si ese concurso se desiste y ese acreedor decide demandar, no se le va a poner la prescripción si en el medio el plazo le venció, porque el pedido produce esa interrupción de la prescripción. Del mismo modo que, como hablábamos la otra vez, cuando hablábamos de qué es lo que pasaba cuando se homologaba el acuerdo y los acreedores privilegiados. Ahora vamos un poquito más para adelante, pero
ya lo vimos al tema, así que podemos hacer referencia. Cuando se homologa el acuerdo, si está dirigido exclusivamente a acreedores filografarios, la ley dice que los acreedores privilegiados pueden reclamar su crédito ante el juez natural. Pensemos en un acreedor fiscal que tiene parte de su crédito que es privilegiado, que no está alcanzado por el acuerdo homologado. Entonces lo que hace es pedir una certificación de esa sentencia verificatoria y va ante el juez que corresponde, ante el juez natural, y le reclama ahí ese crédito. Quizá pasó mucho tiempo entre la demanda de concurso y la homologación, muchos años. Y el plazo, el término que tenía ese acreedor fiscal, posiblemente haya superado el término que tenía para que le prescriba la acción. Sin embargo, al presentar el pedido verificatorio, esa prescripción ha quedado interrumpida. Entonces, si le reclama el crédito después, a través, con ese título, una vez que tiene homologado, pues no le va a poder oponer una prescripción. No podría. Bueno. Después, el tema del arancel verificatorio, esto fue modificado hace algunos años, porque antes era un monto fijo de 50 pesos. Y ahora lo que se hace es un monto variable, teniendo en cuenta el salario mínimo vital y móvil. Entonces nosotros desde el juzgado, cada vez que abrimos un concurso, tenemos que ir y ver cuál es el acuerdo en que se llevó, y en función de eso sacar el 10%, y en la sentencia de concurso ya se establece cuál es el monto que va a tener que abonar el pretenso acreedor para que el síndico lo afecte a los gastos de investigación o las tareas que tiene que realizar el síndico, que supuestamente después eso, lo que sobre, porque tendría que presentar una liquidación, se lo va a ir a cuenta de honorarios. En la práctica eso no sucede por lo general. Pero sí es importante que ese pago que hizo el acreedor, después tiene que ser reconocido como un gasto de conservación y de justicia, que son los del artículo 240. Eso tiene por ahí más valor quizá en la quiebra. Y después, sí, que no todos los que presentan su pedido verificatorio tienen que pagar esto, los que tienen créditos laborales, que reclamen créditos laborales, y los que tienen, cuya suma es menos de 3 salarios mínimos vital y móvil, no tienen que hacerlo, y el síndico les tiene que recibir el pedido verificatorio. Una última cuestión por ahí. Bueno, después aclararles que cuando hace referencia al principio acá que dice todos los acreedores, dice acá, y sus garantes. Estos no son los garantes de los acreedores, como parecería indicar la redacción, sino que son los garantes del concursado. Ellos también, pese a que puedan llegar a tener un crédito condicional, igual tienen que presentar su pedido verificatorio, porque no solo el crédito exigible se puede pedir la verificación, sino también el crédito que tenga que sea condicional, y va a ser incluido, va a ser declarado, admisible o verificado, con carácter condicional. El efecto que tiene eso es que, como es condicional, no va a poder ejercer su derecho a voto. Tiene que cumplir primero la condición. ¿Entienden esa partecita? Bien. Y otra cuestión que por ahí tiene que ver, bueno, acá entra en juego el tema del artículo 19, qué pasa con las obligaciones en moneda extranjera, o con las obligaciones que son no dinerarias. Ahí en los pedidos verificatorios, cuando redactan los hechos, si se obligó en moneda extranjera, va a tener que pedir la incorporación en moneda extranjera, y después hace una conversión, porque en el caso del concurso preventivo, esa transformación es al solo efecto del cómputo de la mayoría. Por esa razón. Entonces, eso tiene que hacer referencia. ¿Qué más les podemos contar? Bueno, y lo último por ahí quizá que tenga que ver es qué pasa con los títulos incausados, con el tema de los, no sé si han hablado de los plenarios de Translínea y Griffith, algo al respecto les mencionaron. Tengo dos caras nada más. No sé si les comentaron algo, el tema de qué pasaba con los pagarés y los cheques, que son títulos de por sí incausados, y el tema de la insinuación en el concurso preventivo. Eso puede ser lo del plenario Translínea. Translínea y Griffith, exactamente. Uno tiene que ver con pagaré y otro tiene que ver con un pagaré y un cheque. Y un cheque, sí. Esto es así, en el marco de dos incidentes de revisión, si mal no recuerdo, ahí salen los plenarios. Entonces, ahí dice que se resolvió que los acreedores de títulos incausados de cheque, bueno, según era el caso, el cheque de pagaré, debían
indicar y probar la causa. Y eso se tomó mucho por la jurisprudencia con una aplicación dogmática. Entonces, durante mucho tiempo, muchos juzgados decían, tenés un cheque, un pagaré, si no traes otra documentación de donde me surja la causa, y sea ahí que esté, te lo voy a rechazar por transmisión y grifo. Y ahora hay una tendencia a ser más flexibles al respecto y tomar otros aspectos, no solo no aplicarlo de una. Porque la realidad, como yo les decía recién, depende de las circunstancias del caso, el tipo de actividad que que realizaba el concursado. Entonces, en función de eso, los jueces, los síndicos tienen la carga de investigar, efectivamente, si existe o no, y no rechazarlos en sus dictámenes por el hecho de que son cheques o pagaré. Y el juez tiene el deber también de juzgar teniendo en cuenta las circunstancias. Entonces se ha flexibilizado eso, afortunadamente. ¿Qué otra cuestión más? Bueno, yo creo que dejé. Bueno, si quieren pasamos un poquito al resto de los temas. Bueno, con relación a, bueno, el siguiente artículo es el 32 bis, hace referencia a una verificación específica que es muy difícil que se dé, tiene que ver más que nada cuando el concursado emite bonos, bueno, acá como dice, obligaciones negociables, títulos en serie, en los cuales hay muchos acreedores de eso, y por lo general puede ser que sea inclusive que estén domiciliados en el extranjero. Entonces acá lo que hace la ley es facultar a un representante de estos, que es el fiduciario, a que él presente el pedido verificatorio por todos. Es más que nada una cuestión práctica para contemplar la situación de estos tenedores de bonos. Que lo que sí es importante es que estos tenedores de bonos pueden ir a insinuarse ellos, presentar su pedido de verificación, o que lo haga el fiduciario representándolos. No hay mucho más que eso por ahí para comentarles. Bueno, seguimos. Esto de las facultades de investigación que está acá vinculado es un poco lo que hacía referencia recién. El síndico esto, digamos, como que lo obliga a ser bastante activo en este momento. No quedarse solamente con lo que dice el concursado en el pedido de concursamiento, sino también, y tampoco con lo que dice el acreedor, sino también él tener que ir, comparecer a donde tiene su comercio el concursado, pedir los libros, le puede pedir documentación extra al acreedor, tiene una actividad. Ese es el primer párrafo, digamos. Tendría que ejercerlo, esa actividad. Y después abajo habla del legajo de acreedores, ¿no? Donde incorpora la solicitud y demás. Estas cuestiones, con el devenir de la tecnología, ya no tienen tanta aplicación. De hecho, hay concursos grandes en algunos lugares, o hay juzgados que están permitiendo inclusive que las verificaciones se presenten en forma digital directamente. Hacen como una nube, en donde tiene acceso el síndico, y ahí van todos los pedidos verificatorios que el síndico después los analiza, hace su dictamen, los sube a la nube y después el juzgado entra y sobre esa base emite su resolución. Creo que en este concurso que tuvo bastante, ya me va a salir el concurso este, que fue bastante, hace poco que el Estado quiso, ya me va a salir. Empezaron a aplicar esa forma que tuvo mucho, esto tuvo que acelerarse a partir de la pandemia. El tema de la imposibilidad de trasladarse hacía que no se puedan llevar los pedidos verificatorios al domicilio del síndico. Entonces empezaron a ver estos mecanismos alternativos que muchos han quedado. Bueno, el siguiente artículo es el 34, que habla del tema de la posibilidad de observar los créditos. Bueno, ¿qué saber acá al respecto? Como en todos estos artículos, si hay un plazo, saber el plazo, desde cuándo se computa ese plazo, y básicamente qué es lo que establece la norma, ¿no? Hasta ahora tenemos el pedido de verificación, lo recibe el síndico y tiene que tener esa documentación en su domicilio. ¿Qué es lo que establece? Dentro, dice, los 10 días siguientes a que venció este plazo para verificar, recuerden que el plazo para verificar, la fecha límite, se fija en la sentencia de apertura y se publica en el edicto. El deudor y los acreedores, estos son los legitimados. ¿Qué acreedores? Todos no, los que lo hubieran hecho. O sea, aquellos que pidieron los pedidos, aquellos que presentaron pedidos verificatorios, pueden ir al domicilio, revisar la documentación, tomar nota y en función de eso
al otro día, o dentro de ese periodo de 10 días, van y presentan una observación o impugnación, que se utilizan como sinónimos. Tiene que ver con el hecho, puede ser, o que digan que el crédito está inventado, que no existe, o que digan que el crédito, bueno, eso puede ser más que nada vinculado con el tema del dolo, pero puede decir que el crédito, que básicamente no es suficiente la documentación, no son suficientes los hechos relatados, no hay esa vinculación entre documentación y hechos, no está debidamente indicada la causa, puede ser una opción. O la otra quizás es que digan, la causa está bien indicada, pero el monto no está bien detallado. El monto es menor. Bueno, entonces en esos casos pueden presentar esas observaciones, o que la documentación es insuficiente, o que hubo un pago. Por ejemplo, el deudor puede decir, yo no le debo nada porque yo le pagué, acompaño la documentación que hace a mí. Acá también, lo que puede ser es, esa impugnación puede venir con documentación, y eso el síndico lo va a acompañar al legajo del pedido verificatorio. Del mismo modo que pasa con los pedidos verificatorios, se presenta el original y las dos copias se las queda al síndico. Después acá habla de las 48 horas que el síndico lo siguen cumpliendo, siguen mandando las observaciones, nada más mandan. Honestamente, en los años que tengo en el juzgado, no he visto bien el motivo por el cual solamente mandan las impugnaciones. Algunos síndicos directamente mandan todo con el pedido verificatorio. Y esto que es para incorporar en el legajo previsto en el 279, el legajo de copias hoy en día, con la digitalización total de las constancias del expediente, ha quedado un poco en desuso. Antes el legajo estaba para que siempre haya a la vista unas constancias del expediente. Entonces, como está pensado para los grandes concursos, ¿no? En donde iban a la mesa de entradas y necesitaban ver los concursos que todo el tiempo estaban siendo estudiados por los funcionarios, porque todo el tiempo se hacían presentaciones. Entonces, la idea del legajo era esa, era que puedan todo el tiempo los interesados, los acreedores, los trabajadores, ir y ver el expediente a ver qué es lo que estaba pasando. Hoy, como está todo digitalizado, el legajo no se conforma. De hecho, nosotros ya directamente no lo conformamos en la sentencia de apertura. Y esto es una incorporación relativamente nueva, bueno, tiene 11 años. Habla de que los trabajadores que no sean acreedores pueden igualmente revisar los legajos y pedirle información al síndico. Tuvo que ver con una de las últimas reformas que tuvo. Bueno, luego de las observaciones, vencido ese plazo de los 10 días, dentro del plazo de 20 días, el síndico, ¿qué hace? Redacta un informe sobre cada solicitud y la presenta al juzgado. Ahí el segundo párrafo nos habla de cómo tiene que ser el contenido, el síndico presenta informe individual y habla legajo por legajo, ¿no? Van acompañados de ese informe, donde tiene que detallar el domicilio real, el constituido, el monto, el crédito. Bueno, esto es todo lo que fue invocado. Y acá fíjense esto, ¿no? Debe reseñar la información obtenida. Esto que les marco tiene que ver con lo que les decía hace un ratito, el tema de la obligación del síndico de tener que buscar información, que es lo que lo impulsa un poco el artículo 33, y también lo que habla el proemio, digamos, el primer párrafo del artículo 275, esto de que el síndico tiene que tomar medidas de investigación constantemente. También acompañan las observaciones hechas por el deudor y por los acreedores, y emite un dictamen, ¿no? Opinión fundada sobre la procedencia. Acá el síndico dice él lo que le parece, en función de la información que cuenta en el expediente, de la que obtuvo a través de esta búsqueda, de esta investigación que hizo, de la presentación que hizo el acreedor, el pretenso acreedor, y de la observación que pudo haber recibido. Sobre eso emite una opinión. Y bueno, después hace referencia, como yo les decía, una copia para el legajo de copia del 279, que ya no, casi prácticamente no existe. Y acá viene la resolución del juez. ¿Qué es lo importante de esto? El plazo, ¿no? El término, dentro de los 10 días de presentado el informe, puede hacerlo antes. Esto tiene mucho que ver con lo que vamos a ver cuando veamos el plazo que hay para interponer el incidente de revisión, que una compañera me hizo referencia. El juez va a decidir sobre la procedencia y alcance. Procedencia es decir, está bien indicada la causa, existe el crédito, y alcance es decir, por cuánto, y si es con privilegio, o si no está debidamente indicado el privilegio. Bien. Acá es esta cuestión que viene, que son 3 opciones que pueden llegar a resultar, o sea, la suerte de los créditos, de los pedidos verificatorios, pueden ser una de 3. O es verificado,
o es declarado admisible o es inadmisible. En realidad, para poder... ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta para poder decir cuándo es admisible, cuándo es inadmisible o cuándo es verificado? Porque hay cierta doctrina que van a encontrar que hace referencia a no verificado. Desde ya, como en todo, si ustedes en alguna respuesta manifiestan que existe la categoría de los no verificados, tienen que citar al autor porque es todo interpretable, ¿no? Y de hecho hay sentencias verificatorias que hacen referencia a que tal crédito es no verificado. Nosotros en el juzgado, entiendo que la cátedra también considera que las categorías son esas tres: verificado, admisible, no admisible. Por más que la inadmisibilidad sea total, el crédito siempre es inadmisible. Bueno, ¿cuáles serían las opciones? Si el juez, al analizar el pedido verificatorio, hago un paréntesis, tanto la observación como lo que diga el síndico en su dictamen es no vinculante para el juez. El juez siempre decide, es el que decide si se puede apoyar o no en la opinión hecha por el síndico, o puede tomar como base la impugnación o el pedido verificatorio, pero el juez siempre es el que toma la decisión. No es vinculante ninguna de esas otras, de esos otros elementos. Si el juez entiende que está cumplido con el artículo 32, está adecuadamente indicada la causa, el monto y el privilegio, el dictamen del síndico emitió una opinión favorable y no hay ninguna observación, en ese caso el crédito se declara verificado. Pero todo bien, sería. Ahora, si el juez entiende que está bien indicada la causa, el privilegio y el monto, pero hay una observación, o no habiendo observación, el síndico en su dictamen dice el monto es menor, por ejemplo, o no es privilegio especial, es privilegio general, en ese caso va a ser admisible. Después, está cumplido, el juez entiende que se indicó adecuadamente la causa, pero encuentra que el monto es menor, o que no es privilegio especial, sino que es privilegio general. Ahí, no importa si el síndico dijo que estaba todo bien hecho, que estaba bien cumplido con el 32 y no hubo impugnaciones, ahí el juez el que está diciendo es incompleto, la resolución va a ser admisible. Y la última opción es cuando el juez dice no está debidamente indicada la causa, o no está debidamente indicado el monto. No puedo, quizá el pretenso acreedor pueda decir, existió el negocio jurídico, pero no puedo ver cómo se llegó a este monto de ninguna manera. Entonces, en ese caso, si el juez encuentra que no está cumplido con el artículo 32, en definitiva, de ninguna manera, es indistinto sea observaciones o no, la resolución va a ser inadmisible. ¿Entendieron? Esas son las posibilidades, digamos. ¿Alguna duda al respecto con lo que vengo diciendo? ¿No? Bueno, seguimos. Bueno, ahora vamos un poquito del incidente de revisión, que es el 37. La resolución verificatoria no es apelable. Puede ser atacada, si se quiere, a través de la promoción del incidente de revisión o de la acción de doble. Esas son las formas de atacar esa resolución. El incidente de revisión lo contempla el artículo 37. Dice, acá habla del principio, dice, la resolución que declara verificado, o sea, la resolución que dice verificado, es decir, la que el juez dijo que estaba todo bien, la que no hubo impugnación y el síndico dijo que estaba todo bien, que produce los efectos de la cosa juzgada salvo dolo. Dolo es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Cosa juzgada, no puede discutir. Y acá está, la que lo declara admisible o inadmisible, aquellos que nos apoyamos en esta opción de verificado, admisible o inadmisible, nos amparamos en el artículo 37 que nos dice las posibilidades, no habla de no verificado, puede ser revisada a petición del interesado. El interesado va a variar, bueno, desde ya el deudor concursado siempre está interesado, y va a ser, puede ser o el acreedor que
observó ese crédito y desde ya el acreedor, que es titular de ese crédito, que fue o declarado inadmisible o declarado admisible, esos son los interesados. El síndico, algunos dicen que sí, pero entendemos que no está legitimado no tiene interés, digamos, el síndico por su función, entonces no estaría legitimado para promover un incidente de revisión. Dentro de los 20 días siguientes a la fecha de la resolución prevista en el artículo 36, ahí se puede promover el incidente de revisión. Ese incidente de revisión se le aplican las reglas del artículo 280 y siguientes, y, es decir, se inicia a través de Receptoría General de Expedientes y después Receptoría nos remite el expediente al juzgado. Y después dice que vencido ese plazo sin ser cuestionada, o sea, sin ser discutida, queda firme también y produce los efectos de la cosa juzgada, como pasa con la declaración, digamos, con la sentencia que lo declara verificado, salvo también dolo. Bueno, acá hay un fallo, que es el fallo Rafiki, que hace referencia, es un plenario de la Cámara, que hace referencia a desde cuándo debemos contar los 20 días siguientes para poder interponer eh, el incidente de revisión. Acá yo hice, les voy a hacer un apuntecito, se los voy a leer porque el plenario hay que leerlo detenidamente, pero contempla todas las posibilidades. En realidad quisieron contemplar todas las posibilidades. No solo hablaron inclusive del concurso preventivo, sino también hablaron de la quiebra, que igual a los fines tiene el mismo procedimiento verificatorio en el caso de que se aplique el artículo 200. Entonces, el tema es así. Si la sentencia verificatoria, ¿no?, la resolución del artículo 36, dice de la ley, se dictó antes del plazo en que previsiblemente debió ser dictada. Cuando digo previsiblemente es el plazo que supuestamente debería haber sido fijado en función de los plazos que se establecieron en la sentencia de apertura, o, por ejemplo, si hubo una postergación, hay que analizar el expediente para ver cuándo previsiblemente, ese previsiblemente tiene que ver con dentro de los 10 días a partir de, digamos, de la fecha en la que debió haber sido presentado el informe individual. Si la sentencia se dictó antes de ese plazo, los 20 días comienzan a correr cuando se cumple ese plazo. Esa es la primera regla. Es decir, el síndico tenía 20 días para presentar, hagamos de vuelta, vamos para leer la ley. El síndico tenía, ese es el plazo, ¿no?, previsible. Tenía 20 días para presentar, lo presentó en el día 17, el plazo para promover el incidente de revisión empieza a correr cuando termina ese plazo. Si el síndico, esa es la segunda regla, si el síndico presentó el informe individual el día 20, cuando finalizó, perdón, si el síndico presentó, no, me estoy confundiendo, vamos acá. Si la sentencia se dictó, tenía 10 días de presentado el informe, y se dictó en el día 5, el plazo comienza a contar a partir de que se cumplen los 10 días. Si la sentencia tenía estos 10 días, se dictó en el día 10, a partir del dictado de la sentencia, comienzan estos 20 días. Ahora, si tenía 10 días y la sentencia se dictó después, es a partir de que esa sentencia se notificó por nota. ¿Lo entendieron? Lo digo de vuelta. Tenía 10 días para dictar la sentencia, después de presentado el informe individual. Dice dentro de los 10 días. Si los dictó en el día 5, de esos 10 días que tenía, hay que esperar a que finalicen los 10 días para empezar a contar los 20. Si lo dictó el día 10, a partir de ahí, a partir de la sentencia, contamos los 20 días. Si lo dictó después, es a partir de que se notifica por nota la resolución del artículo 36. Eso es, básicamente. Al que quiere le paso un comentario a Rafiki, si no me entendió. Bueno, otra forma de atacar la sentencia verificatoria es la acción de dolo.
Esto, al respecto, en realidad, el dolo hace referencia al dolo procesal, es actuar con dolo, con fraude es lo mismo, es lo que se puede suceder cuando, por ejemplo, se puede comprobar que dolosamente se inventó un crédito. Y ese dolo tiene que ser grave. Entonces, en ese caso, ahí lo que se puede plantear es dentro de los 90 días, de dictada ahí sí dice de dictada la resolución del 36, se puede interponer lo que se busca con el efecto de la invocación del dolo, lo que se busca es la nulidad respecto de ese crédito. Ese es el efecto que se busca hacer. Que la sentencia sea declarada sea declarada nula respecto de ese reconocimiento de ese crédito. Sin embargo, dice acá, que el hecho de que se deduzca esta acción, que lo que tiene acá es un procedimiento específico, es otra cuestión que también es importante, dice vía ordinaria, o sea, es un juicio ordinario que tramita a la par. El juicio ordinario es un juicio de conocimiento pleno, que es el que ustedes están acostumbrados a estudiar en el Código Procesal Civil y Comercial, y tiene plena prueba, es el que más medios de prueba puede llegar a tener. El número de testigos es muy amplio, bueno, prueba pericial, prueba de confesiones, informativa, instrumental, todos los medios probatorios que están ahí, y es un juicio ordinario, como lo dice ahí el artículo 38. Pero eso, que interpongan esa acción de dolo contra ese crédito, digamos, declarado admisible o verificado, no impide que ese acreedor cobre si después se homologa el acuerdo. Pero el juez puede, teniendo en cuenta lo que vea de esa acción de dolo, puede exigirle a ese acreedor alguna garantía, por ejemplo. Eso es lo que hace referencia en las medidas precautorias. Porque en el caso de que se decrete la nulidad de ese reconocimiento de ese crédito, le puede reclamar, ejecutar esa garantía para poder recuperar, digamos, lo que el acreedor cobró del acuerdo si no lo devuelve. A ver, bueno. Y acá terminamos lo que vendría a ser muy por arriba, ¿no? El tema de la bolilla 8. ¿Tienen alguna duda al respecto, más o menos? Esas son las cosas más importantes. Me pareció más interesante ver el tema ¿cómo se llama esto? De la, eh, de la ley, porque por ahí es ley básicamente y algunos comentarios al respecto. Ah, sí, María, te escucho. ¿No? Ah, tenías la manito levantada, por eso. A ver si puedo verlos a todos. Capaz lo toqué sin querer, perdón. No, está bien el problema. Bueno, después, a ver, si quieren pasamos a los siguientes temas, un poco para que seguimos con el tema del repaso. A ver, vamos a ver, ¿qué otra cosa más tenemos? 38. A ver. Ah, bueno, acá. Bien. Sobre tercera vía, aquellos que me habían preguntado, si me piden, les puedo buscar algo del tema de la tercera vía. Les mando algún articulito así como para que lo vayan leyendo por ahí. Bueno. A ver, vamos a abrir los siguientes artículos. 52 y 63. Bueno. Acá está. Bueno, compartamos un poquito de pantalla. Bien. El siguiente punto, que es la bolilla 10, lo que
los artículos que hay que analizar son los artículos 52 a 63, que son estos que están acá. El miércoles vimos homologación. Se quedaron con la cabeza así. Digo, no sé, por ahí para aquellos que no pudieron ir. En realidad, cuestiones a tener en cuenta al respecto es, en primer lugar, bueno, entender que la homologación es el acto jurisdiccional a través del cual el juez aprueba el acuerdo que ya fue aprobado por los acreedores al prestar su conformidad, y el juez lo que hizo fue declarar que existe ese acuerdo, ¿no? En la oportunidad del artículo 49, cuando hace referencia a la declaración de existencia del acuerdo. Después de esa declaración de existencia del acuerdo, hay un proceso impugnatorio, artículos 50 y 51, donde, invocando determinadas causas, determinados acreedores, pueden impugnar esa declaración de existencia. Y después, vencido ese plazo, el juez debe pronunciarse al respecto. ¿Y qué es lo que puede hacer el juez? Y eso es lo que nos dice el artículo 52. Bueno, y acá varía. Tenemos tres opciones. La primera supuesta es, en el caso de que haya una propuesta única, es decir, el concursado no categorizó, están todos los acreedores filografarios, y les hizo una sola propuesta, o pudo haber sido un menú de propuestas, pero estamos hablando siempre de que no hay categorización, y obtuvo las mayorías, dice el juez, debe homologarla. A este debe homologarla, siempre está el límite del dolo o del fraude. Debe homologarla, salvo dolo o fraude. Dolo o abuso, perdón. Fraude o abuso. Me quedé con lo de la acción de dolo. Debe homologarla salvo fraude, que es la ilegalidad, o abuso, que es la segunda opción. ¿Qué entendemos por fraude? Básicamente que se esté avalando que el deudor cumpla con ese acuerdo haciendo una prestación que sea ilegal. Yo les daba el ejemplo de la venta de alguna mercadería prohibida, como por ejemplo unos DVDs que sean grabados, ¿no? Algo bien burdo. Que le pague a sus acreedores a través de con DVDs grabados. Y el abuso tiene que ver con el tema del sacrificio desmedido. Con el sacrificio desmedido para los acreedores, teniendo en cuenta lo que podrían llegar a percibir si hubiese una quiebra. Y eso va a variar en función de las circunstancias del caso. No sé, si el acuerdo dice que se le paga el 5% del crédito en 10 años, estoy diciendo algo muy, muy, muy burdo, cuando el deudor se ve, porque del informe general surge, que tiene una actividad que le permite pagar más. Entonces el juez no podría avalar esa situación. Y ahí es donde entra en juego la tercera vía. ¿Qué hace? ¿Declara la quiebra o no? O le dice al concursado, armame una propuesta distinta. Bueno, la segunda opción del tema de la homologación es qué pasa si hay un acuerdo donde hubo categorización y se consiguieron las mayorías que prevé el artículo 45 o el artículo 67. Cuando ustedes vean concurso en caso de agrupamiento o en curso de garante, van a estudiar el tema de las mayorías del 67. Y en ese caso consiguió las mayorías. Dice el juez, lo primero que dice es que si hubo categorizaciones, las consiguió, debe homologar. Acá se aplica de vuelta, en este caso, ¿no? Debe homologar, esta sería la segunda, salvo siempre que haya fraude o abuso. Y el tercer supuesto, que es lo que se llama el Crandon Power, que es, ¿qué pasa si no se logran esas mayorías en todas las categorías? Pero si se dan una serie de requisitos, o sea, si no se dan las mayorías del 45 o del 67, pero si se dan esta serie de requisitos, el juez puede imponer ese acuerdo a todos y homologarlo. Siempre con el límite de que no podría, en este caso, homologar una propuesta en fraude o una propuesta abusiva. Pero dice estos requisitos. Y la otra vez habíamos hecho el cálculo en el pizarrón con el tema de los números, y el primero que era en la que se den una de las categorías por lo menos tiene que aprobarla, con las mayorías que establece la ley. Hay que sumar todos los créditos que hay, todos, no importa las categorías, y sobre ese total calcular cuánto es las 3/4 partes, y ver si sumando las conformidades nos da
este número o más, ese es el segundo requisito. Después el tercer requisito es no discriminación, que tiene que ver con algo que el juez tiene que hacer saber, hasta que sea posible esto, ¿no? Que aquellos que son de la categoría disidente puedan elegir no solo entre la propuesta que le hicieron a esa categoría, sino entre las otras propuestas que se hicieron. Pues tiene que permitir eso. Si es posible hacer eso, tiene que estar, o sea, que las propuestas tienen que ser cumplibles para el tipo de acreedor, ¿no? Y el acreedor, o si no, eso no quiere decir que el acreedor tenga que sí o sí optar entre esas de las otras categorías. Puede, sin embargo, elegir la de su categoría. Y después, el cuarto requisito es que el pago digamos, de la cuota del acuerdo equivalga a un dividendo. El dividendo es lo que se cobra en la quiebra, no menor, o sea, por lo menos que sea igual, al que obtendría en la quiebra. Esto exige un cálculo bastante complejo, porque lo que tiene que hacer el juez acá es proyectar, ¿no? Hipotetizar qué es lo que pasaría si hubiese una quiebra, cómo sería un proyecto de distribución, ¿no? Y cuánto cobraría ese acreedor disidente. Y eso tiene que ver en función de los bienes, si tiene privilegio, qué privilegios tiene, cuánto cobraría ese acreedor privilegiado. Entonces, sobre esa base, ver si lo que cobra del acuerdo es por lo menos no menor a lo que cobraría en una quiebra. Esos son los requisitos. Además de este requisito, como yo les decía, se aplica este también, que no podría aprobar la propuesta abusiva o en fraude a la ley. Y por último, lo que dice es que este Crandon Power no puede ser aplicado para aquellos que tienen privilegio especial, a los cuales se sigue exigiendo la unanimidad. Una cuestión que tiene que ver con una interpretación que hace el titular es que dice que solamente el tema del abuso es posible cuando analizamos el Crandon Power. En el caso de estos supuestos, el 1 y el 2A, solamente el límite es el fraude, no el abuso. No podría invocar el abuso el juez para poder no homologar ese acuerdo. En la doctrina se encuentran opiniones que dicen que sí, que el abuso siempre es un freno para la homologación. ¿Tienen alguna duda al respecto? ¿No? Bueno, sigamos entonces. El artículo 53 tiene que ver con las medidas para la ejecución. Es inmediatamente de homologado el acuerdo, lo que se hace en el expediente es que se efectivizan las medidas que tienen que ver con el tipo de acuerdo que se hizo. Supongamos que el acuerdo aprobado haya sido, el acuerdo homologado haya sido una, como dice acá, una reorganización de la sociedad o una constitución de la sociedad. Ahí tienen que adoptarse todas las medidas, todo el papelerío para poder lograr eso. Bueno, por lo menos empezar a iniciarse esas medidas. También puede ser el supuesto de que se haya fijado como parte de la constitución de alguna garantía de incumplimiento del acuerdo, que el concursado afecte a algún bien a través de alguna especie de embargo, por ejemplo, o determinadas cuentas bancarias que tenga, que las tenga, no sé, afectarlas a un plazo fijo. Estoy pensando, ¿no? Supuestos que puedan hacer para en garantía de ese cumplimiento, o la constitución de algún fideicomiso. Bueno, todas empiezan como a hacer todas esas medidas. Esto, el 53, hay que verlo con, lo siguiente tiene que ver con el 48, que todavía no lo estudiaron, así que no los voy a mezclar con esto. El 53 se lee de la mano del 59. Un poquito más. Porque dice, el 59 dice, una vez homologado y tomadas y ejecutadas las medidas tenidas a su cumplimiento, que es la del 53, el juez debe declarar finalizado el concurso, dando por concluido la intervención del síndico. Esto es, o sea, tenemos la homologación, tenemos la conclusión, que hay que declararla. Todos los concursos preventivos, cuando llegan después de la homologación, tienen que tener una declaración de conclusión. Y después se inicia la etapa de cumplimiento del acuerdo, y después, una vez que está cumplido, viene otra declaración más, que es la declaración de cumplimiento. Con esos tres momentos, tres resoluciones. La de conclusión se notifica a través de edictos, al igual que la de apertura. Por un día, acá dice, un día en el diario de publicaciones legales y en el diario de amplia circulación. Y la resolución es apelable también. Por ejemplo, porque se manifestó que todavía faltan medidas para cumplir. ¿Qué es lo que usualmente sucede?
En este caso, ¿cuáles son las medidas que se terminan terminando? Por ejemplo, la reinscripción de la inhibición general de bienes. Salvo, dice, también lo dice la ley, que se le haya autorizado al concursado, o surja del acuerdo, que no esté inhibido, que pueda disponer libremente de sus bienes durante la etapa de cumplimiento. Sin perjuicio de eso, en la etapa de cumplimiento, quien va a intervenir va a ser, si es un concurso pequeño, el síndico, si es un concurso grande, el comité de control, si se conforma, y van a intervenir en esta etapa estando presentes en el expediente, controlando que se cumpla el acuerdo conforme lo fue, digamos, acordado, ¿no? Y en este caso también dice la ley que cuando está inhibido, los actos que, digamos, que trascienden esa inhibición, por ejemplo, que sucede mucho en la práctica, que a veces el concursado necesita, si está inhibido, necesita vender un bien, está impedido para hacerlo, por ejemplo, necesita vender un automotor, porque quiere cambiar el modelo, porque le sirve para su empresa, o no sé, una empresa más grande, sea una flota de autos, imaginen ese tipo de ejemplos, o hasta vender un inmueble, por ejemplo, porque es un inmueble que no lo utiliza, y prefiere utilizar los fondos para poder invertirlos en otra cuestión, todo eso tiene que justificarlo en el expediente, porque se va a necesitar una autorización expresa del síndico, donde se va a levantar esa inhibición al solo efecto de que tenga lugar esa venta. Para eso el concursado tiene que presentar toda la documentación, tiene que hacer un relato específico justificando por qué necesita vender, porque no se olviden que si vende, se desprende de garantía del cumplimiento de ese acuerdo. Y en ese caso, lo que sucede es que se le va a dar una vista o al síndico, si el síndico es el controlador del cumplimiento, o se le va a dar una vista al comité de control, está conformado. Pero en principio, lo que dice la ley es que con la conclusión cesan las limitaciones del artículo 15 y 16. ¿Esto qué quiere decir? El desapoderamiento atenuado desaparece. Con la excepción de lo que yo les decía recién, el tema de la autorización para realizar actos que excedan la inhibición general de bienes. Pero el régimen de desapoderamiento atenuado, este régimen de administración con la vigilancia del síndico, desaparece con la conclusión. Vamos un poquito para atrás. Hablemos un poquito de los efectos. Bien, bien, bien. Bueno, el tema de honorarios, si tienen, no es muy... El tema de la exigibilidad, son exigibles a partir de los 90 días, o antes, si hay una cuota se cumple antes. Y al titular de los honorarios, que va a ser el beneficiario de la regulación, la ley contempla pautas expresas, a partir del artículo 265, si no me equivoco, 265 y siguientes, contempla pautas expresas de cómo tiene que ser regulado. Si la regulación es en el expediente principal, en el 265, se regula con las reglas del 265, pero si son incidentes, se regulan con la ley de honorarios, la 14967. Bueno, en este caso es exigible y el acreedor, que va a ser el acreedor de ese crédito por honorarios, que es el síndico, el abogado del síndico puede llegar a ser en algún caso, o el abogado del concursado, pueden reclamar su crédito, ¿no? O pueden pedir la quiebra, también, habilitar, que es uno de los supuestos que el titular entiende como caso de quiebra pendiente del cumplimiento del acuerdo. Bueno, el efecto por excelencia de la homologación del acuerdo es la novación, esta sustitución del aspecto objetivo de la obligación que tenía, es decir, dejó de ver 10, como decía la sentencia verificatoria, y paso de ver lo que me dice el acuerdo. Y importa la novación de todas las obligaciones con origen anterior. ¿Esto qué quiere decir? No solo de aquellos que se presentaron con sus pedidos verificatorios, o de aquellos que tienen algún incidente de verificación tardía en trámite, sino de todos aquellos acreedores con causa o título anterior que estén alcanzados por el acuerdo. No nos olvidemos que el acuerdo, para conseguir la homologación, basta con que se consiga respecto de los acreedores filografarios. Entonces, respecto de estos filografarios, si son de causa o título anterior, la novación se les aplica.
Pero dice la ley que no causa la extinción de las obligaciones del fiador ni de los codeudores solidarios. La novación no produce efectos. Con relación a estos, está discutido si se les puede reclamar el total de la obligación. Bien. Seguimos con el 56, que habla de varias cosas, sigue hablando un poco de los efectos, habla de los, bueno, primero dice efecto de todos los acreedores que son quirografarios, que, bueno, esto es un poco lo que les decía recién, también respecto de los acreedores privilegiados, en la medida en la que hayan renunciado al privilegio, bueno, socios solidarios también se les extiende, en la forma más amplia. En principio, ¿qué quiere decir esto? Que los socios pueden oponer las consecuencias del acuerdo. Si bien son ilimitadamente responsables, podrían oponer lo que el acuerdo estableció. Y después arranca hablando de la verificación tardía. Para hablar de la verificación tardía, tenemos que manejar un poquito, también cuando hablamos de lo que es después la verificación no tempestiva, el tema del régimen del artículo 21. Pero en realidad, lo que es la verificación tardía básicamente es un proceso de conocimiento que no tiene regla específica procesal, así que se aplica el artículo 280 y siguientes, porque es un incidente, en donde se va a presentar una demanda de verificación que además de lo que dice de cumplir con el 32, con el pedido verificatorio, se puede ofrecer más pruebas. Esta es la diferencia. Ahí sí, como es un proceso, se puede ofrecer la prueba que nos permite el 280, ¿no? Hablar de testigos se pueden ofrecer, se puede ofrecer prueba informativa, prueba pericial, y acá sí, conforme el plenario de translínea, acá sí se podría decir, como también surge el criterio, sí hay que probar la causa. La exigencia es mayor porque los medios de los cuales se sirven el acreedor son mayores también. Entonces, uno tiene que ser más riguroso a la hora de poder analizar si corresponde o no corresponde declarar incorporado ese crédito. Que, a diferencia de lo que sucede con la sentencia del artículo 36, la sentencia de la incidente de verificación dice si es, va a decir, verificado o, lo va a decir, o admisible. No va a hablar o inadmisible. No va a hablar de, porque la forma de atacar el incidente de verificación tardía es a través del recurso de apelación, a diferencia de lo que pasa con la sentencia verificatoria. Ambas tienen el mismo efecto, que es incorporar al pasivo a ese pretenso acreedor, pero una se ataca a través del incidente de revisión, la sentencia verificatoria, y la otra es atacada a través del recurso de apelación, como ustedes conocen, donde la causa se eleva a la Cámara de Apelación. ¿Qué es lo que sucede acá con el tema de la prescripción concursal abreviada? Dice, el pedido verificatorio, el pedido de verificación tardía debe deducirse por incidente, ¿no? Mientras tramite el concurso, o concluido este, recuerden que hablamos hace un ratito de la resolución de conclusión, o la acción individual que corresponda, en función del tipo de título que es. O sea, si es un cumplimiento contractual, ya no va a ser caratulado como incidente de verificación tardía, sino que va a ser, se inicia un incumplimiento contractual, antes y después del concurso, ¿no? Dentro, dice, de los 2 años de presentación en concurso. Ese es el plazo límite que se tiene, en principio, para poder presentarse en esa verificación tardía. Pero ¿qué pasa? Puede suceder que algún pretenso ya haya iniciado un juicio, ¿no? Y ese juicio tenga, sea un trámite, un proceso de conocimiento, supongamos este cumplimiento contractual, ¿no? Se inició un incumplimiento contractual, el demandado se concursó después. Entonces, el artículo 21 le permite a ese pretenso, a ese actor, ¿no? A ese demandante, le permite decir, bueno, o suspendo ese procedimiento y presento un pedido verificatorio, o lo continúo hasta llegar a la sentencia. Y después me presento con esa sentencia una vez firme y solicito se me incorpore al pasivo, que me reconozca como acreedor y se me pague lo que surge del acuerdo preventivo, porque el tamiz de la homologación, la novación, se va a aplicar también. Entonces, cuando sucede eso, ese plazo de 2 años
como que se termina suspendiendo. Entonces dice, la ley dice, si no obstante, no se va a considerar tardío, si no obstante haberse excedido ese plazo, es decir, cuando llegó a la sentencia definitiva, ya en el concurso ya habían pasado los 2 años de la presentación del concurso, si se presenta dentro de los 6 meses de esa sentencia haber tenido firmeza, se lo va a incorporar, no se le va a oponer la prescripción concursal abreviada. ¿Entienden esto cómo funciona? Si manejan bien el artículo 21 y el artículo 56 es relativamente sencillo. Bueno, acá habla de quiénes van a ser parte y de qué es lo que tiene que hacer el síndico. Emite un informe una vez finalizado el periodo de prueba. Se presenta la demanda de la verificación tardía del acreedor, se le da un traslado al deudor, el deudor contesta, después se abre a prueba, corresponde. Una vez que se produce toda la prueba, antes de que esté para dictar sentencia, se le pide al síndico que emita un informe. Y el síndico hace algo similar, si se quiere, a lo que hace con un dictamen verificatorio. Dice, bueno, el acreedor dijo esto, trajo esta documentación, produjo esta prueba, el deudor dijo esto, trajo esta documentación, produjo esta prueba, a mí me parece que está bien, mal, acreditada el monto, la causa y el privilegio. Y después el juez dicta su sentencia. Después dice que los acreedores verificados tardíamente no pueden reclamar a sus coacreedores lo que hubieran percibido con arreglo del acuerdo. ¿Esto qué quiere que ver? ¿A qué se refiere? Supongamos que para el momento en el cual se dictó la sentencia, quedó firme la sentencia en el incidente de verificación tardía, el concurso ya llevaba 4 años de cumplimiento del acuerdo. Y se pagaron 10 cuotas. Entonces lo que está diciendo es que por el hecho de ser incorporado no puede decir, pagame todas las cuotas de una. El juez, en función de los casos, se le corre una vista al acreedor, al deudor a ver qué propone. Por lo general lo que pasa es eso. Entonces se trata de llegar a un arreglo para que eso que se le debe se le vaya pagando de una forma que al deudor no le afecte su giro comercial y no le impida o no le afecte la forma de cumplir el acuerdo, que es como venía haciéndolo. Esa es la idea del artículo. Bueno, el tema de el 57, que es el acreedor, los acuerdos dirigidos, los efectos de las cláusulas, dice ahí, únicamente si el acuerdo es homologado se van a producir desde ya. Lo que es importante esto. Los que no estuviesen comprendidos en el acuerdo preventivo podrán, es lo que yo les decía hace un ratito, podrán ejecutar su sentencia de verificación ante el juez que corresponda de acuerdo a la naturaleza de sus créditos. El típico caso es el acreedor fiscal, que lo que hace es esperar a que se declara, digamos, a que se homologue el acuerdo, y se dé la conclusión, y pide una certificación de su crédito reconocido en la sentencia verificatoria, o puede ser en un incidente de revisión, y con eso se va ante el juez que corresponda y le ejecuta el crédito. O también puede pedir la quiebra. Puede hacer las dos cosas. Acá el 58 nos hace referencia a qué es lo que pasa cuando un acreedor fue declarado admisible y tiene un incidente de revisión en trámite. Entonces, si puede o no puede cobrar, porque por ahí el incidente continuó su tramitación, ¿no? Y antes se homologó el acuerdo. Entonces empieza a cumplir el acuerdo y el incidente todavía no llegó a una sentencia firme. Entonces, ¿qué hace? Ese acreedor, que ya tiene una declaración de admisibilidad, ¿puede o no puede cobrar? Bueno, la ley dice que sí. Si lo pide, se le puede entregar, pagar la cuota. Pero el juez le va a, dice acá, le va a poder fijar una caución que deberá constituir antes de proceder a la entrega. Una garantía ante la eventualidad de que después la sentencia vaya para atrás. Y lo mismo que pasaba con el caso del, como les decía recién, el tema ¿qué pasó? El tema del acreedor que, no, creo que estaba hablando de esto, el tema del acreedor que ya admitido. Bueno, después, el 58, la conclusión, ya hablamos de la conclusión.
Bueno, la declaración de cumplimiento, periodo una vez que tenemos la conclusión, bueno, se comienza el periodo de cumplimiento del acuerdo preventivo, ahí hay que estar a las veces del acuerdo, como yo le decía recién, el síndico toma intervención solo si es controlador de cumplimiento. Si no lo es, no es que el síndico se desentiende del expediente, posiblemente sea convocado, por ejemplo, imagínense hay un incidente de verificación tardía, en ese caso le van a pedir ese dictamen que les hice referencia recién, y en los concursos grandes interviene el comité de control. Después, una vez que está declarado el cumplimiento, acá hay un periodo de inhibición, dice que no puede presentar una nueva petición de concurso hasta después de transcurrido un año, contado a partir de la fecha de declaración judicial de cumplimiento. Ni podrá convertir la declaración de quiebra en concurso preventivo. Si le piden una quiebra, no tiene ese recurso, que si ustedes lo van a estudiar cuando vean la segunda parte, de pedir que se transforme esa quiebra en concurso preventivo. No lo puede hacer. Para poder, lo que busca la ley es que no acuda constantemente al concurso preventivo, porque por todos los efectos que tiene, ¿no? Más que nada como afecta a los derechos de los acreedores, y si hay un pedido de quiebra, que no lo trate de levantar con transformaciones en concurso preventivo. Ese es el sentido de la norma. Lo último, para hacer referencia, tiene que ver con el tema de la nulidad. Acá la nulidad tiene causales, es muy parecido a lo que ustedes van a estudiar cuando vean las causales de impugnación del acuerdo, con la diferencia es que hay una causal que no está, que es el tema de la inobservancia, de las formas, que hacen la esencia del contrato, o algo así que es el 50. Pero sí, las causales después son las mismas. Lo que pasa es que acá, como dice el artículo, son esas causales que donde dice que ya hayan sido descubiertas después del vencimiento del plazo del artículo 50. En realidad acá, el mismo caso es, si algún acreedor descubrió estas causales de exageración de fraudulenta del activo, disimulación del pasivo, o al revés, en esos supuestos puede invocarlo, tiene que probarlo, no tiene un trámite previsto, así que va por un incidente, algunos dicen que tiene que ser por un incidente del 280, otros entienden que como es una acción de naturaleza muy similar a la de la acción de dolo, que vimos en el artículo 38, tendría que ir por un juicio ordinario, con plena prueba, con mayor prueba, pero lo cierto es que tiene que probar que eso lo descubrió después de vencido el plazo, por eso no lo puso en ese momento, y lo que busca es el efecto es muy parecido, decretar la nulidad del acuerdo, en cuyo caso la consecuencia es la quiebra. Lo que se busca es probar que el deudor, dolosamente, en connivencia, o no, pero lo que hizo fue, acá como dice, exagerar el pasivo, aparentar privilegios inexistentes, esas son las causas. Que por ahí van a tener que estudiar, como para saber. Lo que busca es decir, los engañó a los acreedores para que los acreedores le prestaran su conformidad. Ese es el sentido de la norma. Entonces lo que se busca es que ese acuerdo sea declarado nulo. La diferencia con la acción de dolo es que lo que se busca es que sea declarado nulo el reconocimiento de ese acreedor puntual. Acá es la nulidad del acuerdo todo. Entonces la consecuencia de esto, la consecuencia de la acción de dolo es que ese crédito no se tenga en cuenta. La consecuencia de la nulidad, si bien tiene una naturaleza similar, es la sentencia de quiebra. La resolución es apelable, sin perjuicio del cumplimiento de esto, del 179 al 199 habla de las medidas que tienen que adoptarse una vez que se decreta la quiebra, y el 179 una de las principales, que es la incautación, donde van y toman posesión de los bienes y le incautan esos bienes que tienen valor. Bueno, el síndico hace un inventario, ya eso lo vamos a ver en la segunda parte. Otros efectos que produce, que también los van a tener que analizar, es, bueno, libera a aquel fiador dentro del acuerdo, se puede constituir una persona como fiador o garante del cumplimiento de ese acuerdo, esa fianza producto de la nulidad queda liberado. Acá dice los acreedores que recuperan los derechos que tenían antes de la apertura del concurso. En realidad, lo que dice, porque hay una quiebra, es que van a poder recuperar, digamos, van a poder, no tienen la necesidad de insinuarse
en el pasivo, porque no tiene necesidad de presentar su pedido verificatorio, sino que van a poder, ahora vamos a ver cómo, lo que se va a producir es un recálculo de sus créditos, y la cuestión es, si hubieran recibido pagos a cuenta, y se tiene derecho a cobrar en la quiebra, ¿no? En proporción igual a la parte no cumplida. Esto es así. Supongamos que en la sentencia verificatoria se le reconocieron 100.000 pesos, ¿no? Después, la sentencia homologatoria decía que se le iba a pagar la mitad, el 50%, es decir, 50.000 pesos. De esos 50.000, cobró 25, o sea, que cobró la mitad. Proporcionalmente significa, si cobró la mitad, lo que le queda es la mitad por cobrar. Pero a la quiebra va a ir por la mitad de lo que le habían reconocido en la sentencia verificatoria. Y la mitad en este caso son 50.000. ¿Entendió el ejemplo? ¿Sí? Son las 10 menos 20 de la noche de un viernes. La hayan entendido. Bueno, los acreedores recuperan el privilegio que han renunciado. Por supuesto que los acreedores cuyos créditos fueron dolosamente exagerados van a quedar excluidos. Esto, el artículo 200 es prácticamente cuando dice que se aplica un nuevo periodo informativo, es que se vuelve a abrir un periodo en el cual es una transcripción casi textual de los artículos 32, 33, 34, 35 hasta el 39 inclusive. Eso es el artículo 200. Cuando ustedes lo lean es casi lo mismo. Esto tiene que ver con el hecho de que hay en otros casos, en la quiebra, por ejemplo, por incumplimiento, no habría un periodo informativo, porque los pedidos verificatorios en la quiebra, en esos casos se presentarían por incidente. Pero en la práctica, en todos casos, siempre se termina aplicando un nuevo periodo informativo. Y desde ya que los bienes deben ser realizados sin más trámite, inclusive si es apelada, porque, ahora como dice, si es apelable, sin perjuicio del inmediato cumplimiento de estos artículos. Es decir, la quiebra continúa su cauce normal y tiene que ser inmediatamente liquidados los bienes. Y hasta acá, más o menos, creo ir muy por arriba con todos los aspectos. Me pareció más interesante ir por el lado de los artículos. ¿Tiene alguna duda al respecto? O con algo que no tenga que ver con algo que lo que haya dicho, o con algo que no tenga que ver con los temas estos. Y si no, Yo tengo una duda, profesor, decime. pequeña. Sí, sí, lo que quieras. Eh, cuando el auto, cuando el, a ver, acá, déjame me la pongo en la cabeza. Cuando es nulo, Sí, se efectúa la novación, la novación cae y sí, vuelve atrás las obligaciones. sí, Cuando fueron parcialmente cumplidas, sí. y estas que fueron parcialmente cumplidas, son de créditos que se renunció en una porción al privilegio. ¿Qué se tiene por cumplido? ¿La parte privilegiada o la parte que renunció al privilegio? ¿Me entiende? Y lo más probable es que en ese caso, si hubo una renuncia al privilegio y hubo una homologación del acuerdo, ha sido respecto de la porción quilografaria. Ujú. Lo más probable es que lo que se haya... Hay que ver, en ese caso hay que ver el acuerdo. Está muy buena la pregunta. Eh, está muy buena la pregunta. Rebuscada, Vos decís en pero el caso, no, pero está bien, vos decís, está yendo bastante fino. Vos decís en el caso de que haya un acuerdo que también se homologó respecto de acreedor privilegiado, digamos, de crédito privilegiado. claro, Se claro. consiguió la unanimidad de los privilegios. Eh, se consiguió sí, se Sí, se consiguió. consiguió la homologación del acuerdo privilegiado y está cumpliendo respecto de todos y se decreta la nulidad. Cumplen una porción, secretan la nulidad, y a qué porción se le atribuye ese crédito pagado. ¿Al Yo, privilegiado o al quirografario? y lo que pasa que seguramente si hubo una homologación de una parte privilegiada, hay un tratamiento distinto inclusive en el pago en sí. Ajá. Cuando hace el depósito, hay que ver, primero hay que ver qué propuesta le hizo el privilegiado. Si le hizo una propuesta también de pago, como le hizo el quirografario. Hay que ver, pero supongamos que sea plata para los dos casos, Sí. posiblemente cuando se haga una imputación del pago, el concursado diga, bueno, pongo esta plata, esto para el crédito quirografario, esto para el crédito privilegiado. O sea, como un residuo de un pagaré. Esto va Desde para acá, ya, esto va para acá, esto va para acá. claro, tiene que haber una imputación al pago de esa manera. Entonces, Correcto. seguramente surja del expediente cuánto se pagó de cada uno de los créditos.
Correcto, listo. Eso solo ¿Listo? era una dudita Está. nada más. Bueno, no sé si tiene alguna otra duda. ¿No? Bueno, yo no los veo hasta después del examen. Espero que les vaya bien. ¿Eh? Bueno, espero verlos en la segunda parte. Ahora esta semana es la que más define. Y bueno, nada, les deseo mucha suerte y les agradezco la paciencia por haberse Listo. quedado. Hasta luego. Chau chicos, buen fin de semana. Hasta luego, igual. Gracias.